ellas suponen no solamente tomar decisiones como el adelanto de elecciones, sino dialogar. ¿Con quién se puede dialogar que exprese a los manifestantes? Porque no todos ellos, naturalmente, lejos de eso, practican violencias y quieren ponerse por encima de la ley. Pero han habido pocos dirigentes que den la cara, hasta la aparición por lo pronto de la CGTP y de algunas otras asociaciones. ¿Cómo le parece que se puede entablar un diálogo? ¿Qué actores pueden haber de una parte y otra? Yo creo que los gobernadores regionales de hecho, el gobierno, hoy día he visto que el gobierno, la presidenta se ha reunido con ellos. Pero claro... Con una parte de ellos, ¿no? Con una parte de ellos y no para dialogar los temas que tienen que ver con la protesta, que son básicamente políticos, ¿no? Ese diálogo se tiene que dar. Y yo lo daría con los gobernadores regionales que acaban de ser electos, que representan a sus regiones, todavía no están cuestionados. Por supuesto que ellos no pueden hacerlo en representación de quienes están en la calle, pero ellos son quienes mejor conocen y quienes pueden abrir, ¿no es cierto?, el espacio para que se establezcan mesas más amplias con los propios protagonistas en cada región, como, digamos, lo quisiera hacer el gobierno y no lo ha podido hacer. Y yo creo que no lo ha podido hacer porque la presidenta ha escogido y su primer ministro han escogido un camino de confrontación, ¿no? Dura en el manejo del orden público, que se ha traducido pues en más de 50 muertes, y con esas muertes a cuestas es muy difícil, ¿no es cierto?, iniciar un diálogo, porque ¿quién se quiere sentar con una presidenta tan desprestigiada ante los ojos de la opinión pública, las opiniones públicas locales, ¿no? Entonces, digamos, si la presidenta quiere llevar a cabo ese diálogo, yo creo que tendría que cambiar de gabinete. Porque digamos, no veo que con este gabinete pueda llevar a cabo un ejercicio Ahora, político está de esa claro que naturaleza. no hay reivindicaciones o dar un paso al costado, sociales. ¿no? Ella misma, Boluarte. Dar un paso al costado y, como te decía, que la transición y el nuevo clima que se abre sea presidido por una persona de mayor consenso que el que ella tiene en estos momentos, ¿no? Pero eso sí que nos lleva a una situación incierta, porque quienes piden eso de ella al mismo tiempo piden que renuncie a la mesa directiva para que haya otro presidente del Congreso que asuma la presidencia. Y todo esto no hay ninguna garantía de que va a suceder, ¿no? Lo contrario. No hay ninguna garantía de nada, pero son asuntos que están sobre la mesa del debate público. Yo creo que la presidenta todavía tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de recomponer su gabinete. Tenía la posibilidad ayer, yo creo, de haber planteado el adelanto para el 2023. Perdió esa oportunidad que creo que le hubiera ayudado bastante políticamente, pero para eso tendría que, como te digo, recomponer el gabinete para dar señales de que abandona la confrontación y va en busca. Es decir, sacar al primer ministro. No sé si eso sea más suficiente. Que al gabinete al primer ministro, propiamente, ¿no? Primer ministro. No sé si eso sea suficiente, ¿no?, para echar adelante una interlocución política como la que necesitaría la. Y entre tanto, hasta que se produzca todo aquello que usted cree posible, y le agradecemos por el optimismo que tiene, ¿qué hacer? En lugares como Ica, donde al parecer aumentan los bloqueos y los manifestantes que participan en ellos. No, claro, yo espero, ¿no?, que si se avanza en la salida política de la cual venimos hablando, esos bloqueos y esa protesta, digamos, vaya cediendo, ¿no? Lo que podría ocurrir es, faltan otras cosas, ¿no? Y ese es el temor era el temor de ceder, ¿no? Yo creo que hay que ser, digamos, proactivos para encontrar soluciones, y creo que el adelanto de elecciones es una. Y habría que ver entonces si esa salida es suficiente para cambiar el clima y permitirnos entrar en un nuevo periodo, ¿no? Ya, digamos, bajo el proceso electoral en marcha, ¿no?, donde los temas son otros y, como te digo, las energías se reorientan
de la calle a las ánforas, ¿no? Es probable que una buena parte del país siga diciendo, no, mejor que esta transición sea conducida por una persona distinta, que tenga más legitimidad que la Presidenta de la República. No hemos hablado sobre el contexto internacional. Usted es especialista de eso, también tiene una tesis sobre Brasil específicamente, y resulta que en este caso el presidente brasileño, el más poderoso de América del Sur, es el más discreto sobre el Perú, pero algunos otros se han ido de boca. Recientemente el presidente chileno Boric, ¿no? Se han ido de boca, han distorsionado los hechos, han faltado a la verdad. Y no reconocen que había un golpe de Estado. Han demostrado gran ignorancia, ¿no?, sobre la realidad peruana y nuestro sistema constitucional, especialmente el presidente mexicano y el presidente colombiano, ¿no? Y las declaraciones del presidente Boric, la verdad, inadecuadas, no fuera el lugar, me parece a mí. Y por supuesto que Bolivia y Argentina tampoco ayudan. Argentina creo que se ha callado un poco en los últimos días. Yo no recuerdo un escenario regional tan desventajoso para el país como el que estamos viviendo ahora, lamentablemente, ¿no? Eso también va a haber que reconstruirlo. Bueno, cuando el Plan Cóndor quizá también estábamos en una situación un poco solitaria, ¿no? Bueno, pero terminamos siendo parte del Plan Cóndor hacia el final, ¿no? Y eso llevó a la sentencia condenatoria del expresidente Morales Bermúdez. ¿A qué atribuye usted estas injerencias cometidas sobre todo por el presidente mexicano y el colombiano, pero también, como he dicho, por el chileno y ahora último por la hondureña? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, como ha dicho, yo creo que la canciller ha dicho bien de que hay, digamos, una confluencia, pues, ideológica, ¿no? Entre ellos, que en el fondo defienden al vacado presidente Pedro Castillo, ¿no? Y yo creo que la intervención de ellos inicial, de alguna manera, ha ayudado, ¿no?, a encender la protesta acá. Y a que muchos que habían votado por la vacancia incluso cambien de opinión y de parecer cuando se dieron cuenta que tenían un escenario regional bastante favorable, como lo había demostrado la intervención previa de la OEA, ¿no? Y ya sabíamos nosotros que contábamos con un escenario regional de favorable, pero esas intervenciones yo creo que sin duda echaron leña al fuego a la protesta interna, ¿no? Movilizaron a muchos sectores de izquierda que estaban, digamos, después del fracaso del gobierno de Castillo, los graves hechos de corrupción que lo comprometían, y el fallido golpe, se habían dado por vencidos, ¿no? Yo creo que recibieron un estímulo externo importante, sobre todo en el primer momento, ¿no? Por otra parte, hemos recibido manifestaciones de apoyo. El día de ayer había esta ceremonia en Palacio de Gobierno donde hablaba el nuncio apostólico, el representante del Papa, en nombre de todos los embajadores y organizaciones internacionales acreditadas en el Perú, que hizo un respaldo a la presidenta Boluarte, que sucede el mismo día que hemos visto otras expresiones por parte, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? Sí, no, por eso te decía que yo no recordaba un escenario regional, ¿no? En América Latina, con buena parte de nuestros vecinos, tan adverso como el actual. Lo que no significa que el gobierno esté totalmente aislado, como tú lo has dicho, ¿no? Han habido otras manifestaciones de respaldo importante, pero yo agregaría que a este aislamiento también hay un conjunto de cuestionamientos por el manejo del orden público y las muertes y los heridos que esto ha generado de parte de organismos internacionales de mucho prestigio que han complicado también el manejo de digamos, de la política exterior del país, ¿no? Yo quisiera que comente usted un comunicado que hemos recibido recién, conjunto del Ministerio de Defensa y el del Interior, lo tenemos en las pantallas,
relativo a los bloqueos de carreteras en el país y las consecuencias que eso viene teniendo sobre la economía, sobre la salud y sobre la vida diaria de las personas que tienen que desplazarse. En el punto 6, Leo, se dice: ante esta situación, la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la red vial nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia en virtud del artículo 2 del Decreto Supremo 009-23. Hacemos un llamado, culmina este documento, a quienes persisten en estas medidas ilegales a desistir de ello, permitir el desbloqueo pacífico de las vías y evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden que actuarán en defensa de la legalidad en el marco del artículo 137 de la Constitución y los decretos legislativos 1186 y 1095. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que va a hacer la policía? Porque sabemos que hay un desplazamiento importante hacia Ica, se envía 500 efectivos suplementarios, ¿no? Son 6 días de bloqueo, ¿no? La policía está en la obligación de garantizar el libre tránsito y esos bloqueos están reñidos con la legislación penal vigente y es obligación del gobierno a través de la policía de restablecer el orden público, ¿no? No lo ha podido hacer últimamente, pero está en la obligación de hacerlo, actuando siempre en el marco de la ley. Lo que hace esta tarea muy difícil, porque si no es dentro del marco de la ley y hay, ¿no es cierto?, ojalá que no lo haya, víctimas mortales, eso en lugar de ayudar a resolver los problemas, los complica, como lo hemos visto últimamente. Y hay que retomar la reflexión sobre qué es necesario hacer para dotar de adecuado equipamiento a la Policía Nacional. Se ha dicho, por ejemplo, que hoy día la policía cuenta con un solo Rochabús operativo, ¿no? Rochabús, Pinochito, son estos, digamos, vehículos. La impresión que yo tengo es que, digamos, el voto del expresidente Castillo en el sur fue muy mayoritario. Y ahí se encontraban las personas más identificadas con su gobierno. También en otras partes del interior del país, ¿no? En la Sierra Norte, sin duda, donde tampoco han habido grandes expresiones de solidaridad con él. Quizá porque, digamos, sus bases ronderas y campesinas lo conocían perfectamente bien. Pero en general yo creo que... Y si lo conocían perfectamente bien en Cajamarca, ¿por qué no se han plegado a estas protestas? No, lo conocían perfectamente bien y no se hicieron grandes ilusiones con él, ni se decepcionaron, ¿no? Con su gobierno. Es una posibilidad. Pero creo en todo caso que estas protestas que están bastante, sobre todo concentradas en el sur, pero hay expresión de ello a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí. Tienen que ver con quienes votaron por él, quienes se identificaron con él y quienes sienten que, aunque él fuera responsable del golpe fallido, en el fondo, el fracaso de su gobierno se debió a la oposición cerril que tuvo desde el primer momento, de quienes no quisieron aceptar ni siquiera los resultados electorales. Yo creo que, y del trato que se le dio, yo creo que ahí se ha ido gestando una bronca con la mayoría congresal, con quienes en general, digamos, cuestionaron a Castillo desde el primer momento y, digamos, le hicieron la pelea. Yo creo que esa es la causa del principal malestar. A eso agrégale, ¿no es cierto?, los otros elementos de los que se ha hablado, ¿no? Sectores radicales de izquierda, el rol que pueda tener, no sé, la minería ilegal, el narcotráfico, no están bien determinados. Porque no. ¿Hay alguna investigación seria sobre eso? Las propias limitaciones de la inteligencia, cuyo origen hay que atribuirlo al propio gobierno de Pedro Castillo, han hecho que no tengamos esa información a la mano. Se presume, ¿no es cierto?, de la presencia de todos estos actores, pero su magnitud no se conoce. En el caso de Ayacucho, las investigaciones de la DICOTE han llegado a la captura de
de una célula que ha estado involucrada en Huamanga, en las protestas, pero eso no necesariamente permite concluir de que son ellos quienes manejan esas protestas. El que estuvieran o fueran parte de ellas es perfectamente comprensible con un grupo como el Movadef, que quisiera estar vinculado a fenómenos de protesta como ese, ¿no? Pero no sabemos la magnitud de esa participación y su significado todavía, ¿no? En parte porque los aparatos de inteligencia no han estado funcionando como deberían. Pero yo creo que en todo caso el problema de fondo es esas bases de Castillo que él desde el gobierno se encargó, ¿no es cierto?, de mantener vivas y de alguna manera movilizadas, sobre todo en los últimos meses del gobierno, cuando las investigaciones contra él, sí, ¿no?, contra él lo acorralaban. Él recurre al mecanismo de la victimización por un lado y al mecanismo de movilizar sus bases, llevándolas a Palacio, viajando al interior y organizando los consejos descentralizados. Entonces, digamos, eso se ha expresado ahora cuando finalmente él deja el poder. Yo creo que ese descontento es el que prima en las protestas. A propósito de la dimensión internacional de este conflicto, usted ha sido jefe del INPE, me parece, en un momento. Sí, ¿Es legal que un detenido como Pedro Castillo pueda enviar cartas al CELAC firmando presidente constitucional de la República del Perú? ¿No está usurpando funciones al hacer esto el detenido Pedro Castillo? Sí, usurpando funciones sin duda, pero no debería tener, ¿no es cierto?, las facilidades para... Pero no se puede evitar ahora con el Internet, ¿no? Porque cualquiera puede escribir con su autorización en su nombre. Las personas privadas de libertad no tienen acceso a, digamos, no deberían tener acceso a Internet.